Sí, la verdad es que somos un sector, ¿no?, muy resiliente, que todo el tiempo nos estamos adaptando a cosas nuevas. Movemos al país, movemos al mundo el tema de la energía. El sector está entrando en una era ya de revolución. Creo que se está viendo un cambio muy importante, muy relevante y creo que se están sabiendo adaptar y a la velocidad que está pasando todo, ¿no? Evidentemente no podemos todos pensar igual, cada quien tiene sus propios pensamientos y cada quien tiene su forma de pensar. Sin embargo, yo creo que siendo inclusivos, siendo personas que escuchamos, podemos llegar a buenos acuerdos. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Soy Denise Cuamatzin y me da mucho gusto que me acompañen en este primer episodio. Hay personas que dirigen empresas y hay personas que terminan representando toda una industria. Nuestro invitado de hoy es Carlos León Martín, empresario poblano, líder del sector energético y actual presidente de Onexpo Puebla. A lo largo de su trayectoria ha participado activamente en los órganos más importantes del sector energético de todo el país, impulsando el crecimiento, la colaboración y la representación de miles de empresarios gasolineros. Pero más allá de los cargos, Carlos ha dedicado parte de su carrera a construir acuerdos, generar confianza y defender la visión de un sector que todos los días cambia. Hoy nos acompaña para hablar de liderazgo, legado, empresa familiar y de lo que significa tomar decisiones cuando las consecuencias impactan a toda una industria. Bienvenido, Carlos. Un gusto que estés aquí y que nos estés acompañando. Muchas gracias por la invitación y felicidades en tu nuevo proyecto, Denise. Gracias, gracias. Pues, ¿te parece si empezamos? Claro que sí. Primero, me gustaría que me contaras quién es Carlos León afuera de una organización, afuera de ser el líder y el empresario que representa allá afuera Onexpo Puebla. Bueno, en realidad es una pregunta que no me la habían hecho, pero bueno, si yo podría decir quién es Carlos León, pues es una persona totalmente normal, ¿no?, que tiene sus intereses, es apasionado en sus cosas, ¿no?, como cualquier otra persona. Pues me gusta, obviamente, convivir con mi familia. Soy una persona en la cual también tengo cierto gusto por el deporte. Entonces, bueno, fuera del tema del sector que yo digo que tengo varias cachuchas, ¿no? Una, la cachucha de empresario, otra la cachucha como presidente de Onexpo Puebla y otra, pues la de una persona totalmente normal, ¿no? Que le gusta hacer cosas como a todos nos gusta hacer, ir al cine, ir a comer, tal cual, ¿no? Cuéntame algo que pocos sepan de Carlos León. Pues que soy quizá una persona bastante intensa, ¿no? Al final de cuentas, bueno, y es que yo creo que ha sido parte de mi aprendizaje, en la cual pues siempre he tratado de verme una persona pues moderada o tranquila o tratar de ser la mejor persona para escuchar y poder dialogar con muchas personas, pero quizá ahí dentro de mí pues, soy una persona bastante intensa, ¿no? Donde quizá yo solo, pues, yo me hago mis batallas, ¿no?, mentales para poder, controlar todo ese ímpetu que a veces nos pudiera llegar a molestar, o de muchas cosas que quisiéramos llegar a decir. Entonces, soy una persona intensa, pero controlada. Controlada. ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos con la industria? ¿Qué recuerdos tienes de tu primer acercamiento? Y sobre todo, me gustaría entender y saber qué te hizo quedarte, qué te enamoró del sector. Bueno, mis inicios en el sector gasolinero, pues, vengo de una empresa familiar. Desde parte de mi mamá, mi abuelo tenía estaciones de servicio en Aguascalientes. De hecho, creo que mi abuelo, pues, antes no eran franquicias, antes eran concesiones. Entonces, mi abuelo de parte de mi mamá, pues, tenía ahí una estación donde a él creo que le tocaba despachar, porque en esas estaciones de hace muchos años, pues ni siquiera había firme, las medidas de seguridad eran totalmente diferentes. El combustible que antes se comercializaba era muy distinto al que nosotros hoy en día manejamos. Y inclusive me tocó ver ciertas situaciones donde él tenía una estación en el centro de Aguascalientes
Y luego hubo un tema, no recuerdo si fue en los 80s o en los 90s, donde hubo una explosión muy grande en Guadalajara. Y Ok, entonces él tenía una estación, pero estaba dividida en una calle, en el mero centro. Entonces, pues todos los vecinos, pues evidentemente se fueron a protestas para que cerraran la estación porque veían un riesgo importante. Entonces, me tocó desde ese entonces también ver cómo él lidiaba con ese tipo de cosas, claro. cómo le tocó sobrevivir, porque no nada más sobrevivió, tuvo que negociar. Sí le cerraron parte de una estación, pero pues luego él, con la resiliencia que tenía y pues con los objetivos que tenía, pues hizo otra estación. Y bueno, eso es por parte de mi mamá. Y por parte de mi papá, que no tiene nada Mucha que ver, diferencia. porque no tiene nada que ver, Ah, ok, porque ok, realmente no fue mi papá por cuál inició el negocio, o sea, de que fuera justo. así un tema de que pues por mi suegro, fue totalmente distinta la historia de mi papá. Mi papá es piloto aviador Ok. y él, por azares del destino, le dan una concesión de Pemex y abre la primera gasolinera hace más de 42 años. Él Wow. todavía siendo piloto de aviador y pues yo creo que lo traigo en la sangre. A mí de chico, obviamente, pues como dinámica familiar, pues mi papá pasaba por mí al colegio, pasaba por ahí de la 1 de la tarde, nos íbamos, recorríamos aproximadamente 1 hora, porque pues sí que queda como a 50 kilómetros, teníamos que viajar por una carretera federal, Cumbres del Cursingo, de Tehuacán a la ciudad de Mendoza, y pues ahí mi papá ocupado, pues yo me ponía a jugar a despachar, ¿no? Entonces ahí fue cuando mi primer contacto, yo creo que realmente con los clientes, con el tema de la gasolinera, y bueno, para no aburrirlos, pues yo creo que lo traía en la sangre, parte del destino. Evidentemente yo me fui a estudiar, hice varias cosas más, tuve mi propio negocio, trabajé también para una consultoría y pues la sangre llamó y pues aquí estoy, Aquí ¿no? estás. Y fíjate que es súper interesante cómo no conocemos esa otra parte de ustedes, ¿no? Como que nos concentramos en ver a esa persona que hoy en día es empresario, que es líder de opinión y que eh, dirige una empresa ya consolidada, fuerte y pues trae ya muchas cosas sobre la mesa sin ver lo que hay detrás de bambalinas, ¿no? Sí, la verdad es que hay mucho cariño, hay mucho respeto por el negocio, porque como te digo, yo desde niño, pues ya me iba a despachar. ¿Cuántas veces te puedo contar que no se me vino la bomba, o sea, el tema de despachar de más, me salpicaba ahí con la gasolina, pero pues cuando llegaba a casa y mi mamá se enojaba y le decía a mi papá que por qué llegaba oliendo a gasolina, pues él decía, pues él huele a negocio, o sea, tal vez Nunca o sea, me lo cuentas y no te imagino, o sea, no sabía esa parte de ti y qué padre, ¿no? O sea, justo lo que dices, ves una estación de servicio desde la forma de despachar hasta hoy dirigirla, ¿no? Y bueno, la verdad es que me ha tocado ver tantos cambios, a pesar de que muchos años no estuve en la operación del negocio, pero conforme me fui involucrando, ya una vez que regresé al tema, pues, de la operación de la empresa familiar, pues, a mí me fue, pues, llamando mucho la atención, oye, pues, falta esto, o me quejaba de esto, o yo veía que podríamos hacer lo otro. Y veía también que, pues, en el sector, a pesar que obviamente hay asociaciones que ya estaban, pues, yo dije: "Yo quiero ser parte de eso", ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque al final de cuentas muchas veces nos podemos estar quejando, ¿no? O muchas veces, somos parte del problema, pero no de la solución. Efectivamente. Y definitivamente el ver, ¿no? Que hay tantas necesidades, pues dije: "Pues yo quiero, participar", y poco a poco me fui involucrando hasta que, pues, ya me tocó de cierta manera tocar el liderazgo en compañía, pues, de un equipo, ¿no? Porque, pues, al fin de cuentas hay muchas personas que están involucradas, ¿no? Que Claro. son gasolineros, igual que todos los días estamos aprendiendo de ellos. Y así es como, estoy aquí y obviamente, no no estaría aquí si no fuera por todo el apoyo y respaldo, por todas las personas que están involucradas en mi vida y que me han enseñado tanto y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Echándole ganas. Qué bueno, aparte siempre lo digo y me gusta mucho mencionarlo porque este sector es muy cambiante, todos los días aprendes algo nuevo, creo que no es de los sectores como que se mantiene estático un par de años, sino al contrario, ¿no? Todos los días aprendes algo nuevo y eso a mí me encanta igual.
O sea, creo que de las cosas que más me apasionan del sector es que todo el tiempo estás aprendiendo y estás conociendo personas nuevas, involucrándote en temas completamente ajenos a lo mejor a los que estamos cotidianamente acostumbrados, ¿no? Sí, la verdad es que somos un sector, ¿no?, muy resiliente, que todo el tiempo nos estamos adaptando a cosas nuevas. Yo tengo que hacerte una confesión, a mí no me encanta que haya tantos cambios, ¿no?, y Bueno, tan sí, rápido. Evidentemente, pues, la misma circunstancia, las mismas situaciones, el tema, de los cambios tecnológicos, pues, nos hemos tenido que ir adaptando, sí, pero bueno, parte de mi crecimiento y de haber estado siempre, cerca del tema de la gasolina, pues, es entender también que, pues, somos un sector bien importante, justo, que al país. movemos al país, movemos al mundo. El tema de la energía es como todos nos movemos día a día, y por eso es tan importante tomarse esa responsabilidad, pues, para que al final de cuentas podamos generar un gremio sólido, ¿no? Y una comunidad, pues, que realmente sea digna de poder mover al país. Claro. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hubo algún momento en el que entendiste que tu papel ya no era solamente dirigir a una empresa, sino también representar a toda una industria? Pues, la verdad es que, regresando un poquito al tema de ir conociendo y operando más el negocio, pues, es ir encontrando sus necesidades y ir encontrando, pues, justo la responsabilidad, ¿no? Justo la responsabilidad de que no es cualquier industria, esta es una Claro. industria que mueve personas, que mueve ciudades, que mueve países. Entonces, precisamente eso fue la manera en la que me empecé a involucrar. Realmente, fue algo que he tenido grandes mentores, en verdad, pues, he tenido la oportunidad que me han ido guiando, como todos, pues, vamos aprendiendo y, bueno, pues, aquí estamos, echándole ganas, pues, tratando de construir algo que podamos dejarle a las futuras generaciones, ¿no? Claro. Sí, todo tiene sentido en algún momento, ¿no? Em, Hoy representas, Carlos, a una gran parte de los empresarios poblanos. ¿Cuál Cuando te sientas a hablar con ellos, ¿cuál crees que es la preocupación más importante de la mayoría? Pues mira, evidentemente yo creo que, la preocupación más grande es la incertidumbre del sector, de la incertidumbre de no sabemos qué va a pasar mañana, y pueden ser, pues, o sea, sobre todo por entes externos, ¿no? Porque Justo, cuando uno sabe que está dejando de hacer cosas, ¿no? Pues, uno de cierta manera tiene certidumbre que a mí me está faltando, pues, echarle más ganas, o hacer una mejor administración, o cambiar de ciertas actitudes o ciertas, pues, hábitos, ¿no? claro. Pero la incertidumbre de las cosas, de no tener como las reglas claras, ahora sí que vas a entrar a un partido y no sabes si el árbitro va a jugar a tu favor o no va a jugar a tu favor, o saber que mañana pueden cambiar las cosas tan drásticamente y tú no tienes ningún tipo de control, en este tipo de situaciones, pues sí genera mucha incertidumbre, y esa yo creo que, conociendo un poquito al gremio, pues es la gran preocupación. ¿Crees que el sector gasolinero está siendo escuchado por nuestro gobierno? Pues mira, yo creo que ha mejorado, o sea, Okey, cada gobierno, pues, es diferente. claro. Evidentemente hay que irse adaptando, que es una de las grandes, pues, ahora sí, de las grandes virtudes del sector. O Sí, sea, que realmente nos hemos ido adaptando a través de, pues, sí, de todo el cada tiempo que lleva sexenio, ¿no? exacto, cada sexenio. Obviamente nuestra industria, pues, no es nueva, ¿no? Lleva ya mucho tiempo. Creo que en este caso, pues, vamos mejorando, pero como siempre, pues, hay áreas de oportunidad donde yo creo que la el ser escuchados es muy importante, porque para que podamos construir una política energética que sea, pues, la mejor política energética que se pueda lograr, siempre va a ser jugando en equipo, ¿no? Claro, por Desde el supuesto. sector, privado, desde el sector público, desde la ciudadanía, realmente hacer mesas de diálogo donde podamos construir, políticas públicas energéticas que, se merezca el país, ¿no? Sí, claro. Creo que estamos en constante crecimiento y muchas veces las personas no nos damos cuenta lo significativo que son estos cambios, como bien lo mencionas, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. siento que
eh, el diálogo con la autoridad es de las cosas más importantes. ¿Tú dirías que, como lo comentabas ahorita, existe una buena comunicación? ¿Se están tomando decisiones en conjunto que no afecten ambas canchas? Mira, el tema de la comunicación yo creo que es difícil hasta Claro, en nuestra propia totalmente. familia, ¿no? O sea, realmente el tema de poder dominar la comunicación es desde un amigo, desde tu pareja, Sí, siempre pues, va a haber desde algo. tu papá, de tu mamá. Entonces, ahora imagínate lo complejo que es dominar un diálogo entre entes tan grandes, ¿no? Como Claro, puede ser el sector privado, como puede ser el sector público. Entonces, siempre hay formas de mejorar. Aquí lo único que yo solicitaría y siempre vamos a solicitar es que queremos ser escuchados, ¿no? Que exista esa claro. apertura para ser escuchados y de la otra manera, pues también nosotros estamos preparados para poder comentar y para poder dar cuáles son nuestras razones, con números, con pruebas, con todo lo que sea necesario para poder llegar a mejores acuerdos. Tú mencionabas que tenemos obviamente variables internas y tenemos variables externas. Pues, por ejemplo, hoy es un caso como la guerra que hay en Medio Oriente, pues son variables externas que no podemos controlar, ¿no? Evidentemente, el gobierno está haciendo lo suyo para poder ayudar a la ciudadanía. Nosotros estamos poniendo gran parte de ese esfuerzo, ¿no? Pues para no afectar a la inflación, pero también hay puntos de quebranto, ¿no? No Totalmente. todo mundo tenemos las mismas posibilidades que otra estación, porque las estaciones son bien diferentes. Así es. Es decir, tú sabes que, por ejemplo, pues si el producto, y como ejemplo, si el producto está llegando a Veracruz, pues sabemos que el producto para los veracruzanos es más barato. Pero si lo tienes que trasladar hasta la Ciudad de México, pues eso lleva varios kilómetros de transporte que encarece el costo. Entonces, no podemos tener el mismo precio porque al gasolinero que está en la Ciudad de México, pues evidentemente le sale muchísimo más caro poder operar y eso pone en riesgo al negocio, eso pone en riesgo a muchos empleos y eso pone en riesgo para muchos empresarios que no, o sea, hay muchos grupos que tienen más de 10 gasolineras o 15 o 20, 500. Pero ¿qué pasa con esos gasolineros que tienen una estación y dependen de Sí, eso y claro. no le pueden bajar al precio, ¿no? Sí, sí, sí. Y una vez que le bajan precio, pues luego pudiera haber la situación donde vienen a checar qué es lo que está pasando y quizá y por algún criterio que está equivocado, pues le cierran el negocio. Ahí está acabando con su patrimonio realmente. Yo creo que en sí la sociedad, nosotros como entes siempre nos dedicamos fácil que si pasó algo, pues ni sabemos bien del tema y ya estamos ahí opinando Claro, y totalmente. ya estamos haciendo nuestro juicio. Aquí lo que es muy importante son espacios como estos, poder con nosotros comunicar y decir, oigan, pues para poner una gasolinera, pues hay muchos que ni siquiera tenían el dinero para ponerlo, entonces pidieron un crédito, Por están supuesto. pagando intereses. Oigan, sabían que, por ejemplo, no sé, en algunas ciudades, pues el impuesto de tal o el costo del agua o el costo de lo que sea, pues, es muy alto, entonces a veces no da, o vaya, puede haber N mil, Variables. variables que le suman al costo y como todo, o sea, ni yo conozco las de todos los gasolineros, ni la sociedad los conoce, ni el gobierno lo conoce. Entonces, es aquí donde tenemos que, y como opinión, pues deberíamos de manejar diferentes situaciones, diferentes casos para que haya mejor entendimiento y eso poder comunicarlo, que todo el mundo se entere, ¿no? Claro. Y eso luego le sumas que evidentemente, pues sí pues sectores o hay ciertas personas en lo cual, pues hemos escuchado todos, ¿no? El huachicol. Entonces, por ahí tienes competencia desleal Sí, donde todo el mundo está yendo por el precio y mientras que tú te estás portando bien, pues ya no estás vendiendo porque la persona de enfrente o ni siquiera gasolinero, o sea, hay patios, ¿no? O hay lugares donde venden la gasolina donde pues a ti ya no te está permitiendo vender lo mismo. Obviamente esas personas están enriqueciendo, beneficiando a pero costa de ustedes enriqueciendo a como gran tal. escala, ilícitamente, cuando no pagan impuestos, cuando no hacen muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo como cumplimiento regulatorio y Claro, procuramos hacerlo, pues procuramos hacer nuestro mejor esfuerzo, porque hoy en día con tanta están regulación sobreregulados. es complicado. Ya ahorita en vez casi que
de atender al cliente, de enfocarnos a la atención al cliente, pues prácticamente nos estamos viendo, o sea, necesitamos un ejército para poder hacer el cumplimiento regulatorio. Entonces, pues sí son cosas que no son particulares de una persona, pero es bien importante crear mecanismos, mesas de diálogo, para que podamos llegar a un acuerdo y podamos subsistir todos de una mejor manera en beneficio del pueblo mexicano, de la sociedad mexicana, pues de todos, ¿no? Sí, porque al final de cuenta, el afectado siempre va a ser, pues, el país completo, ¿no? ¿Crees que, hoy en día ese sería el dolor más grande del empresario gasolinero? Pues mira, yo creo que sí, evidentemente ha habido mucha división. Evidentemente no podemos todos pensar igual, cada Claro, quien tiene sus totalmente. propios pensamientos y cada quien tiene su forma de pensar. Sin embargo, yo creo que siendo inclusivos, siendo personas que escuchamos, podemos llegar a buenos acuerdos. O sea, realmente, porque yo creo que la parte de caer de yo contra ti, cuando todos estamos viviendo en el mismo La país misma y la situación. misma situación, pues no beneficia en nada. Entonces, pues aquí ojalá, y es parte de estar en la asociación, pues es escuchar, hacer unión, todo eso, porque la unión, siempre lo he dicho, la unión, creo que la unión hace la fuerza. Y entonces, pues si vivimos en una sociedad dividida y no estamos unidos, pues realmente no nos estamos ayudando ni tú, ni yo, ni nadie, Ni ¿no? nadie. Que cosa que yo no entiendo, ¿no? Todo el tema de las leyes, todo el tema de la política, son cosas que yo no entiendo. Lo que sí entiendo es ¿Cómo que está repercutiendo, no? cómo está repercutiendo y cómo nosotros tenemos la voluntad de Claro, querer de que mejorar funcione, esas partes, ¿sí? por supuesto. Y que así como el gobierno ahorita pone de su parte, pero pues quizá nosotros también estamos poniendo de nuestra parte y eso seguro, pero quizá y no está alcanzando, o sea, todavía tenemos que Sí, escucharnos mejor. sentarse más, ¿no? Sentarse, Exacto, escucharse y que, como bien dices, haya estas mesas de diálogo donde, pues, ni todo para allá ni todo para acá, ¿no? exacto. Que sea un ganar-ganar, entiendo que es complicado, pero no Claro. imposible. Siempre este tema creo que es más de voluntades que de otra cosa. Y bueno, pues, mientras que haya comunicación, diálogo y escucha, Se nuevamente creo que pueden podremos lograr lograr. buenas cosas, ¿no? Exacto. Cuando piensas en la industria, dentro de 5 o 10 años, ¿qué es lo que más te entusiasma y qué es lo que más te preocupa? Pues mira, lo que más me entusiasma, obviamente, es la adaptación a todos estos cambios tecnológicos, ¿no? Realmente hoy estamos viviendo Un cosas que boom. nunca imaginamos que Sí, viviríamos totalmente. y aparte la estamos viviendo de una manera acelerada. O sea, realmente nos está ganando el tema como la tecnología está creciendo. Entonces, aquí mi preocupación sería cómo vamos a adaptar esta tecnología, cómo vamos a adaptarnos nosotros como sector energéticos, cómo vamos a adoptar esta migración de movilidad para nuestro sector. Entonces, a pesar de que me emociona todos estos cambios, esta revolución tecnológica, ¿cómo nos vamos a adaptar? Esa es mi preocupación. Claro, sí, ¿Dónde totalmente. vamos a entrar nosotros? ¿Dónde va a entrar todos estos cambios regulatorios que vienen tan rápido que al final de cuentas para entenderlos, para lograrlos, para capacitar a las personas, se vuelve todo un reto, Correcto. aunque estoy seguro que el sector gasolinero, y como lo ha hecho siempre, pues se ha adaptado y ha salido pues avante de todas estas situaciones, ¿no? Oye, pero a mí también, o sea, me emociona y comparto muchísimo esta parte donde el sector está entrando en una era ya de revolución. O sea, a mí me impacta mucho ver el sector, nosotros que estamos en constante conexión, contacto con la industria allá afuera. Creo que se está viendo un cambio muy importante, muy relevante y creo que es muy cierto lo que dices, se están sabiendo adaptar y a la velocidad que está pasando todo, ¿no? Está pasando todo muy rápido, pero también entiendo la otra parte y muy justa, ¿no? El miedo a algo desconocido al que muchas veces pues no tenemos o no sabemos cómo dar el salto y dentro de una industria también sobreregulada como la de ustedes, ¿no? Sí. Pues la realidad es que a veces no tenemos ni opción a Sí, no, adaptarnos, ¿no? Estamos todo el córrele o tiempo, de que llega otra cosa cuando ya llegó la otra. Y bueno, pues, pero pues eso es lo que habla de nosotros, ¿no? La capacidad de poder irnos moviendo, la capacidad igual,
vaya, del mexicano inclusive, ¿no? Que somos Que nos personas adaptamos que nos para todo, adaptamos, ¿no? somos luchones, entrones, y entonces, pues no queda de otra también, o sea, porque si tú lo pones ya más a fondo, pues es nuestro patrimonio, cuántas personas, cuántos empleos no dependen de eso, y tomándolo de una forma, pues responsable, pues ahora sí que no te queda de otra más que eh, Correrle. entrarle al toro por los cuernos, como dicen, y bueno, pues es lo que resulta. Evidentemente, pues no todos salimos, mucho del sector pues se ha visto muy perjudicado, ¿no? Cerrar Totalmente. con las estaciones cerradas. Hay quizá algunos que pues sí se merecían que cerraran su estación porque tomaron una mala decisión o porque no se fueron por el camino correcto, pero hay muchos, ¿no? Que en verdad nos ha ganado la capacidad de entender pues, todos estos cambios, ya sea porque la tecnología no está en su zona que están, quizá también la capacitación pues más que la Personal. capacitación, pero por ejemplo, el tema también de que luego son leyes tan complejas, ideas tan complejas, pues no somos, obviamente, ingenieros ambientales, no somos petroquímicos. Entonces también la adaptación, cuando no tienes la capacidad de contratar expertos y eso, pues Claro, eso te gana, totalmente. uno lo quiere hacer por sí mismo y quizá y la misma ignorancia, ¿no? Te puede perjudicar en contra, ¿no? Pues porque no logras cumplir con lo que te están pidiendo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo también pediría que hubiera un poquito más de entendimiento y ¿cómo se dice esta palabra? Que empatía, ¿no? Para todas estas situaciones que quizás son administrativas que, oye, pues se me olvidó llenar algo en la bitácora, pero es algo, o cosas tan Mínimo, sí. sencillas, ¿no? Cosas muy administrativas donde no hay dolo, no hay situaciones realmente donde Sí, no, estemos poniendo en claro. riesgo a la ciudadanía. Pues no, oye, ¿por qué me estás cobrando 2 millones perdón? O sea, o Sí, sí, pudo sí, haber sido totalmente. un error de una persona, un error de dedo, cosas pues realmente, pues, que de humanos, ¿no? Que todo mundo cometemos errores y eso pues también le está saliendo caro al sector. Y aparte ha sido muy sonado, como bien lo dices, últimamente los cierres de estaciones de servicio a nivel nacional han estallado de una forma gigantesca, ¿no? Y justamente con temas muy pequeños y bien, como también comentas, otros temas ya más delicados que si bien son necesarias tomarse algunas decisiones más firmes, pero otras que a lo mejor no lo ameritan tanto, ¿no? Y que a lo mejor hay que tener, como bien dices, empatía en esos puntos claves para no caer en incumplimiento por alguna cosa mínima. Y justo retomando un poco el que decías que cada vez necesitamos tener un ejército de personas, no solamente de gente que despache la gasolina, ¿no? De expertos en materia, en normativa, en derecho, para poder cumplir con todo lo que te está exigiendo la norma, ¿no? No, totalmente. Pues yo creo que cada quien nos toca nuestra parte, ¿no? Así es. Y ahorita, pues también con tanta regulación nos hemos presionados, saturados, todo. Entonces, también tú sabes qué pasa, ¿no? Que buscamos a los expertos y pues hay muchos expertos que también pues tú no conoces, ¿no? O sea, Claro. tú te pones a preguntar y muchas veces influye el precio, ¿no? O sea, puede ser, no, pues esto me sale más barato porque yo no puedo pagar algo Sí, más. que volvemos a lo mismo, Exact costos, ¿no? Parte de Costos, y uno viene cayendo, ¿no? Pues vámonos, no vamos a ir lo más barato, vamos a ir el menor costo, ¿no? ujú, ¿Y qué pasa? Pues con el menor costo, pues quizá el expertise de las personas que contratamos, pues no fue la mejor. Y luego, pues nosotros pensamos que sí están procurando por nuestro negocio. El error fue haber contratado pues al a que experto, X persona. Ujú. al experto, ya sea en regulación o en Sí, cualquier otra cualquier cosa, cosa. ¿no? Ujú. Y pues la verdad, luego llegamos que lo hizo mal, nosotros ni enterábamos, porque nosotros realmente no nos dedicamos a eso, ¿no? Sí, sí, Nosotros nos sí. dedicamos a pues, atender al cliente, a cuidar pues, nuestro negocio, a vender gasolina. Y cuando ya vimos, pues lo hicieron todo mal y pues nosotros quedamos como responsables Claro. y con las multas, con el negocio cerrado. Entonces, Son los que se deben de enfrentar a esa bronca al final del día, ¿no? aquí también hacemos un llamado a una corresponsabilidad, ¿no? Claro. Una corresponsabilidad, pues para que vean, oye, pues yo sí cumplí, yo sí contraté, yo sí hice esto, lo otro, tal.
¿por qué me vienes o sea, yo sé que es mi negocio, pero pues también cierta corresponsabilidad o otras maneras, ¿no? O sea, para ver que no fueran cierres tan drásticos, multas tan altas, pues también como el derecho de explicar y decir, oye, pues así lo interpreté, así lo vi y así lo hice, ¿no? No quiero poner en riesgo a la sociedad, no quiero que sea algo de riesgo, pero pues igual y no supe subir el formato en la plataforma y ya por eso me cerraste la gasolinera, pues se vuelve totalmente Sí, complicado. totalmente complicado para todos ustedes y más cuando también las dependencias están adoptando ya cambios tecnológicos a nivel operativo y cuando sabemos que si ponen una fecha límite, no hay forma de que pueda ser diferente, ¿no? ¿Cómo te ves a ti atravesando este tema de la tecnología? Justamente fuera de cámara estamos platicando un poco que estás implementando por ahí algunas cosas ya. eh, ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo te sientes? Pues a veces es frustrante. Yo te quiero decir, bueno, yo vengo de una cultura donde alguna vez fui consultor de tecnologías de la información. Sí, sí, eso sí sabía de Entonces, ti, eso sí sabía de ti. tuve varios proyectos, entonces como que a mí pues se me facilita, tengo esa Claro, sí es cultura. cierto. He venido cambiándolo en mi empresa ya hace algún tiempo. Es un reto bien complicado, ¿no? Porque al final de cuentas tienes que cambiar una cultura organizacional, una cultura de hábitos, te encuentras mucho con la resistencia al cambio. Entonces, el tema de cómo también lo manejas, o sea, el personal es lo más importante, pero cómo lo manejas con ellos Justo. es la clave principal. Entender que, pues, no se trata también de quitar empleos ni nada de ese tipo de cosas, simplemente de integrarnos mejor, de ser más eficientes y de llevar un mejor control de nuestros negocios, pues, para que precisamente nos podamos dedicar a lo que es nuestro, pues, atender al Sí, a cliente, vender gasolina, ¿no? a vender gasolina. Y aparte, acabas de decir algo que me hace mucho ruido y que también lo vemos nosotros allá afuera, es que al final de cuenta el que opera no eres tú, ¿no? Y que sí debes formar a todo tu equipo para que puedan entender y muchas veces no es tan fácil o también la rotación de personal o la preparación de las personas que operan la estación de servicio no tienen no son compatibles con lo que hoy en día está exigiendo la autoridad, ¿no? Sí, bueno, pues siempre, nos encontramos Con con retos. retos. Retos, es la palabra que nosotros llevamos de apellido prácticamente. Sí, pues no queda de otra más que encontrar las maneras, ¿no? Y yo creo que ahí, la asociación como Onexpo Puebla, pues tú has visto que hemos intentado, capacitar, profesionalizar a la gente, o sea, como quitarle al gasonero, varios problemas, ¿no? Sabemos que no podemos hacer todo, pero en el tema de capacitaciones, pues estamos teniendo prácticamente una capacitación por semana, ya sea a través de webinars, como expertos como Protac, como otros proveedores, donde estamos tratando de hacer eso. Justo también estamos tratando de meter filtros, ¿no? De qué proveedores son los correctos, pues para que luego, si tienen desconocimiento, pues no vayan a perjudicar su negocio. Evidentemente, sabemos que las recomendaciones son complicadas y que nosotros como asociación pues no podemos Dejar eh, pasar, ¿no? o no podemos controlar, o sea, Claro. realmente porque pues, son cientos de gasolineras donde pues nosotros les damos opciones y lo que también buscamos es llegar a hacer convenios, ¿no? Pues convenios de que pues ya haciendo economía de escala, pues quizá a los proveedores también les haga sentido darnos un mejor precio y pues esos beneficios son los que tratamos de darle al afiliado gasolinero, al gasolinero. ¿Y qué beneficio llevamos también todo de esto? Pues estamos haciendo una unión como sector, una unión como gremio, en la cual no nada más para cuando las cosas están bien, sino también cuando las cosas, o no, o mejor decir, no nada más cuando las cosas se Sí. ponen mal, sino que también cuando las cosas estén bien, pues poder tener esa convivencia, esa retroalimentación. Oye, pues yo no sé cómo hacerle en esto y que tengas la confianza de decirle a tu vecino, aunque sea tu competencia, Sí, oye, claro, fíjate que echando la mano, ¿no? tengo este problema, ¿cómo lo solucionaste? Y que podamos ser un sector pues más unido en beneficio, pues obviamente pues, de la misma sociedad, ¿no? Sí, y justo mi 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 siguiente pregunta iba encaminado al trabajo tan duro y tan complicado
que has hecho dentro de Onexpo Puebla, ¿no? ¿Cuál dirías que ha sido el reto más grande que han tenido? Pues mira, primero que nada, la verdad soy bien bendecido por tener un equipo que tengo, o sea, realmente, hay gasolineros que están en el consejo directivo, que, pues, realmente le han, o sea, han estado al lado mío siempre, pues, los mismos directivos de Onexpo Puebla. La verdad es que, pues, sin Son ellos familia. son familia y sin ellos obviamente no podría avanzar. Ahorita, pues, me tocó ser la cara, ¿no? Eso no quiere decir que me vaya a salir de Onexpo Puebla, pero, pues, es sano, ¿no? Que cada quien, pues, vaya viendo cambios, ¿no? Que vayamos rotando. Y pues los retos yo creo que más complicados es eso, ¿no? Poder integrar al sector gasolinero, porque entendemos que cada quien piensa de manera diferente. También hay personas que piensan que las sanciones pues no sirven para nada, pero aquí lo que yo pido es que nos den la oportunidad, o sea, realmente ese ha sido el verdadero reto. ¿Cómo le hacemos para que el sector gasolinero realmente eh, y deje tú que crean una Expo Puebla, se una, o Sí, sea, con que sean diferentes más, asociaciones, pero que sea un sector unido. que participen, ¿no? Justo en todo lo que venimos hablando toda la charla, ¿no? Exacto. ¿Y por qué queremos esa unión? Porque al final de cuentas creemos que para poder negociar, ya sea temas con proveedores, temas de cualquier estilo, pues es importante conocer Que todos sean los más, claro. contextos de todo mundo y cuando quizá nos toque llevar y tener el diálogo con el gobierno, pues ya traemos más ideas, ya tenemos más, pues obviamente mayor contexto de muchas situaciones en las cuales, si nos dan la oportunidad, pues nosotros podemos explicar con muchísima más claridad, ¿no? Y poder llegar a mejores logros. Sí, creo Prácticamente es que eso. es importante y me da mucho gusto que representes a Onexpo de esta manera, que, que siempre se ha hablado muy bien de cómo la unión que estos años que has sido líder y has podido ser presidente de la asociación, pues ha despegado de una forma muy relevante, ¿no? Y se aplaude el trabajo, como dices, de todo el equipo de Onexpo y que hay detrás de ti, ¿no? No, pues muchas gracias. Pues seguiremos ahí con nuevas ideas, con nuevas locuras, que lo que nos gusta a nosotros como equipo igual es innovar con nuevas cosas, ahí luego se enterarán de los nuevos proyectos que tenemos, pero pues ahí estamos echándole ganas. Qué bueno, qué bueno. Y para finalizar y para poder cerrar este punto de encuentro, cuéntame cuál ha sido la lección más valiosa que te ha dejado la vida. Híjole, pues la verdad me agarras como en En curva curva, porque no es una, son muchas, ¿no? ¿con cuál te quedas? Pues yo creo que me quedaría con el tema de ser tú mismo, la verdad. A veces, muchas veces cometemos el error bueno, pues obviamente vemos personas muy exitosas, personas que tienen líder de opinión y pues queremos emular, ¿no? Cómo son esas personas, pero al final de cuentas, pues no somos ellos, ¿no? Claro. Y entonces el tema de ser auténtico, ser uno mismo, poder expresarse tal y como eres, pues yo creo que a mí en lo personal me ha funcionado muy bien. Y bueno, pues yo eso es lo que le recomendaría a todos, ¿no? Que opinan lo que tengan que opinar, que sean los que tengan que ser, evidentemente, siempre de los límites de la cordura y del Claro, respeto, ¿verdad? claro. Pues te agradezco mucho por haber estado aquí conmigo charlando un poquito y ojalá en algún futuro tengamos la oportunidad de volver a estar aquí sentados. Muchas gracias, te agradezco mucho la invitación y mucho éxito en tu Gracias, proyecto. gracias.